A ver, piensa en la economía de un país como, no sé, como un paciente en un chequeo médico. Vale, me gusta la analogía. ¿Cómo sabemos si está sana? Si tiene algo de fiebre o si por el contrario está creciendo fuerte. Pues le tomas los signos vitales, lógicamente. Exacto. Y esos signos vitales en el mundo de la economía son los indicadores económicos. Y esa es justo la clave de nuestro análisis de hoy. La idea es descifrar un poco esos datos que oímos constantemente en las noticias. Que a menudo suenan a chino, la verdad. Totalmente. Pero no son solo números abstractos, son las herramientas que usan desde gobiernos hasta inversores para tomar decisiones cruciales, decisiones que al final nos acaban afectando a todos. A nuestras hipotecas, a nuestro empleo, al precio de la leche, vamos. A todo. Exacto. Así que hoy vamos a hacer de traductores. Empezaremos por lo más básico. ¿Qué es un indicador? Vale. Luego, y esto me parece fundamental para no sacar conclusiones equivocadas, veremos que los indicadores tienen personalidades distintas según su relación con el tiempo. O sea que no todos nos cuentan la misma parte de la historia. Para nada. Unos miran al futuro, otros al presente y algunos solo confirman el pasado. Y ya para terminar, nos centraremos en los 5 pesos pesados, los que de verdad mueven el tablero. Perfecto. Pues vamos al lío. Venga, empecemos por el principio. Un indicador económico es en esencia una estadística. Un dato. Un dato que mide una parte de la economía. Es como el cuadro de mandos de un coche. Tienes el velocímetro, el nivel de combustible, la temperatura del motor. Es una analogía perfecta. Y lo más importante no es solo ver la aguja, sino entender qué significa y, sobre todo, qué hacer al respecto. Claro. Ya. Y puede decidir, por ejemplo, bajar impuestos. O un banco central ve la inflación disparada y pisa el freno, subiendo los tipos de interés. Exactamente. Aunque también pueden servir para preocuparse, ¿no? Porque si un inversor actúa en pánico basándose en un mal dato, el efecto dominó puede llegar a nuestro propio empleo. Sin duda. No son solo herramientas para los de arriba, sus consecuencias nos llegan a todos. Por supuesto. Y por eso es tan importante entender que no todos los indicadores, como decías, cuentan lo mismo. Confundirlos es como intentar conducir mirando solo por el retrovisor. Me gusta esa imagen. La clave está en su timing, en si se adelantan, coinciden o se retrasan respecto al ciclo económico. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Empecemos por los que intentan adivinar el futuro, los indicadores adelantados. Estos son la bola de cristal de los economistas. O bueno, una bola de cristal bastante imperfecta, todo hay que decirlo. Jaja, vale. Son datos que tienden a cambiar antes de que la economía en general cambie de rumbo. Nos dan pistas, señales tempranas de lo que podría venir en los próximos meses. ¿Y un ejemplo de esto cuál sería? Un ejemplo clásico son los permisos de construcción de nuevas viviendas. Los permisos de construcción. Suena muy específico. Sí, pero piénsalo. Para que una constructora solicite un permiso, tiene que estar muy segura de que en el futuro podrá vender esas casas. Claro, es una inversión enorme. Y requiere una gran confianza en que la gente tendrá dinero y querrá comprar. Si de repente el número de nuevos permisos solicitados cae en picado, Es una señal de alarma. es una de las primeras luces rojas que parpadean. Nos dice que las empresas que más arriesgan están empezando a dudar del futuro económico. Entendido. Son como el canario en la mina. Buena definición. Vale. Si esos miran al futuro, supongo que los indicadores coincidentes son el espejo del presente. Exactamente. Se mueven prácticamente a la vez que la economía. No predicen nada, pero te dan una fotografía muy nítida de lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Y aquí el ejemplo cuál sería? El ejemplo por excelencia es la producción industrial. Ah, vale. Si las fábricas están a pleno rendimiento, produciendo y distribuyendo bienes sin parar, es una señal inequívoca de que la economía está fuerte hoy. No te dice qué pasará en 6 meses, pero sí te da el pulso actual. Futuro, presente. Y nos queda el pasado. Aquí entran los indicadores rezagados. Correcto. Los que confirman lo que ya ha ocurrido. Cambian después de que la economía ya ha girado. Su valor está en la confirmación entonces. Ahí está. Son la prueba definitiva de que un ciclo, como una recesión o una expansión, realmente ha tenido lugar. Y aquí, fíjate, es donde nos encontramos con la mayor fuente de confusión para el público general. ¿A qué te refieres? A que los dos ejemplos más famosos de indicadores rezagados son la tasa de desempleo y la inflación. Dos de los que más salen en las noticias. Por eso mismo, la mayoría de la gente piensa que son predictores. Oyen que el paro sube y piensan, ¿la economía va a ir mal? Es la reacción natural. Pero la realidad es que, cuando la cifra oficial de paro sube de forma notable,
La economía ya lleva tiempo yendo mal. Espera, eso es contraintuitivo, porque el desempleo mira hacia atrás y no hacia adelante. Pues lo que es fascinante aquí es el porqué, y revela la psicología del mundo empresarial. A ver, Imagina que eres dueña de una empresa y las ventas empiezan a bajar un poco. ¿Despides a la mitad de tu plantilla al día siguiente? hombre, no, por supuesto que no. Claro. Despedir es caro, es traumático y es la ultimísima opción. Primero, aguantas, reduces horas extra, congelas nuevas contrataciones, intentas capear el temporal. Esperas a ver si es algo pasajero, si la cosa remonta. Precisamente. Solo cuando la crisis ya es profunda y sostenida y de verdad no queda más remedio, es cuando empiezan los despidos masivos. O sea que para cuando las estadísticas reflejan esa subida importante del paro, Ujú. La recesión probablemente ya lleva meses instalada. Y ocurre lo mismo a la inversa. Cuando la economía empieza a recuperarse, las empresas no contratan a un ejército de gente de inmediato. son cautelosas. Mucho. Primero piden a sus empleados actuales que hagan más horas, exprimen la productividad al máximo y solo cuando están seguras de que la recuperación es sólida, empiezan a contratar de nuevo. De modo que la bajada del paro no anuncia la recuperación, sino que confirma que ya está aquí y que es de verdad. Exacto. Recuerdo perfectamente la crisis de 2008. Los mercados se habían desplomado y las empresas llevaban meses sufriendo en silencio. Sí, Pero no fue hasta mucho después que los titulares se llenaron con las cifras del paro alcanzando máximos históricos. Para entonces, el daño ya estaba hecho. La cifra oficial solo confirmaba la catástrofe. es un eco, no una voz profética. ¡Qué buena forma de decirlo! Entender esa inercia es clave. Cambia totalmente la forma de interpretar los titulares. Y me hace pensar en los grandes nombres que vemos siempre. Supongo que el PIB es el primero que a todos nos viene a la cabeza, ¿no? Es como el cabeza de cartel. Sin duda. El Producto Interno Bruto, el PIB, es el rey. Es el valor total de todo, absolutamente todo, lo que produce un país en un periodo determinado. La cifra que nos dice si el pastel económico se está haciendo más grande o más pequeño. Tal cual. Si crece, la economía se expande. Si se contrae durante 2 trimestres consecutivos, entramos en lo que técnicamente se conoce como recesión. Se le suele llamar el termómetro del crecimiento. Y parece bastante acertado. Pero claro, un termómetro por sí solo no cuenta toda la historia del paciente, ¿verdad? Desde luego que no. Y aquí es donde entra el segundo gran indicador, el IPC. ¿El índice de precios al consumidor? Eso es. Si el PIB mide cuánto producimos, el IPC mide cuánto nos cuesta vivir. Es el medidor principal de la inflación. ¿Y cómo se calcula a grandes rasgos? Pues se crea una cesta de la compra teórica con los bienes y servicios que consume una familia media y se sigue la evolución de su precio mes a mes, año a año. Y aquí lo interesante es ver cómo dialogan estos dos indicadores. Puedes tener un PIB que crece, lo cual suena genial. Sí, en principio es bueno. Pero si al mismo tiempo el IPC, la inflación, crece todavía más rápido, la mayoría de la gente en realidad está perdiendo poder adquisitivo. Has dado en el clavo. Es el clásico crecimiento empobrecedor. El país es nominalmente más rico, pero el ciudadano medio puede comprar menos cosas. Por eso es vital mirar siempre las dos cifras juntas. Siempre. No basta con que el pastel sea más grande si nuestra porción, en términos reales, se encoge. El tercer indicador clave sería la tasa de desempleo, de la que ya hemos hablado. Sí, El porcentaje de gente que quiere y puede trabajar, pero no encuentra empleo. Y con ese matiz crucial que hemos aprendido. Es un dato que mira al pasado. exacto. Su impacto social y político es inmediato, pero su naturaleza como dato es retrospectiva. Y el cuarto es un poco más específico, pero su importancia es global. ¿Cuál? Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, o NFP, por sus siglas en inglés. Espera un momento. Si estamos analizando la economía para alguien en España, ¿de verdad le afecta tanto una cifra de empleo en Estados Unidos que además excluye a los agricultores? Suena increíblemente específico y lejano. Suena así, sí, pero te aseguro que es uno de los datos más vigilados del planeta. Y por una buena razón. A ver, cuéntame. La economía de Estados Unidos sigue siendo el mayor motor de consumo del mundo. Si las empresas estadounidenses están contratando a mucha gente, significa que millones de consumidores tendrán más dinero para gastar. Y no solo lo gastan en productos locales, claro. Para nada. Lo gastan también en coches alemanes, en vino francés, en nuestro aceite de oliva y en tecnología asiática.
O sea que es un termómetro del apetito de compra del mayor cliente del mundo. El mejor termómetro que existe. La salud de su mercado laboral tiene un efecto dominó inmediato y global. Un buen dato de NFP puede hacer que suba la bolsa de Madrid. Y un mal dato puede hacer que una empresa exportadora de aquí se piense 2 veces una nueva inversión. Su influencia es así de directa. Entendido. Nos queda el quinto entonces. La tasa de política monetaria. Este ya suena más intimidante. Simplifiquémoslo. Es el tipo de interés principal que fija un banco central. En nuestro caso, el Banco Central Europeo, el BCE. Es, por así decirlo, el precio oficial del dinero. Esa es la definición perfecta. Y esa es la herramienta más potente que tienen, ¿no? Es el acelerador y el freno de la economía. La más poderosa, sin duda. Si conectamos esto con el panorama general, esa tasa es como una onda que se expande por todo el sistema financiero. ¿Cómo? Si el BCE sube los tipos, los bancos comerciales se prestan dinero entre sí más cara. Y a su vez, nos lo cobran más caro a nosotros. Exacto. Y eso se traduce en que la hipoteca variable sube, pedir un préstamo para un coche es más costoso, y una empresa que quiere expandirse se lo piensa 2 veces antes de pedir un crédito. Se enfría la economía para intentar controlar la inflación. Justo. Y por el contrario, si el BCE baja los tipos, pedir prestado es más barato, lo que en teoría incentiva el consumo y la inversión para estimular una economía débil. Cada vez que el BCE mueve esa ficha, está intentando ajustar la temperatura de toda la economía de la eurozona. Ni más ni menos. Vale. Creo que tenemos una buena visión de los 5 grandes. Ahora la pregunta del millón. ¿Dónde puede una persona de a pie consultar estos datos? ¿Hay que ser un experto con acceso a terminales financieros secretos? Nacional de Estadística. ¿Qué es la fuente oficial para el PIB, el IPC? Exacto. Y para la política monetaria, aunque las decisiones se toman en el Banco Central Europeo en Frankfurt, el Banco de España es el actor nacional y la principal fuente de análisis y datos para nuestro país. Y para seguir el pulso internacional como ese dato del NFP americano. Pues mira, la forma más sencilla es usar los calendarios económicos de los grandes portales de noticias financieras. Prácticamente cualquier web de información económica tiene una sección de calendario. Ah, muy práctico. Sí, ahí puedes ver día por día y hora por hora qué datos se publica, en qué país y cuál es la previsión de los analistas. Es la agenda que marca el ritmo de los mercados. Entonces, si recapitulamos, hemos visto que los indicadores no son solo cifras, sino que cuentan una historia en 3 tiempos. Eso es. Los adelantados que susurran sobre el futuro, los coincidentes que gritan sobre el presente y los rezagados que confirman el pasado. Y hemos puesto nombre a los protagonistas de esa historia. Entender los 5 grandes, PIB, IPC, desempleo, NFP y las tasas de interés, es como saber leer los signos vitales. Permite ir más allá del titular. Totalmente. Y comprender por qué se toman decisiones que acaban afectando directamente a nuestro presupuesto familiar. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, creo. Sí. Gobiernos e inversores usan estos datos para tomar decisiones. Pero, ¿qué ocurre cuando los indicadores se contradicen? Un buen punto. Imagina un escenario muy real. Los indicadores adelantados, como la confianza del consumidor, se desploman, señalando una posible recesión. Malas noticias en el horizonte. Pero los indicadores coincidentes, como la producción industrial, siguen mostrando una economía fuerte en el presente. Y los rezagados, como el desempleo, están en mínimos históricos. Tiene señales contradictorias por todas partes. Exacto. La pregunta es, ¿se debe pisar el freno en previsión del futuro o el acelerador basándose en la fortaleza actual? Es en ese conflicto de señales, en esa niebla de datos, donde el análisis económico deja de ser una ciencia exacta y se convierte, para bien o para mal, en un arte.